Hola a todos y bienvenidos de nuevo a mi canal. ¿Cómo están? Espero que estén genial, llenos de energía y listos para sumergirnos en el apasionante mundo de la farándula turca. Como siempre estoy emocionado de estar aquí con ustedes, porque hoy vamos a desmenuzar un tema que, vaya, ha causado un terremoto en el mundo del espectáculo otomano. Prepárense porque lo que viene es un verdadero bombazo. El supuesto escándalo de infidelidad que involucra a dos de las estrellas más grandes de Turquía, Burak Özçivit y Neslihan Atagül. Sí, lo escucharon bien, amigos y amigas. La bomba que ha explotado en el firmamento de las telenovelas turcas, y que ha hecho temblar los cimientos de la prensa del corazón, sugiere que Burak Özçivit, el hombre que encarna la perfección, el galán por excelencia, el mismísimo Karasevda en persona, habría sido infiel a su esposa, la talentosísima y guapísima Fariye Evcen, nada más y nada menos que con Neslihan Atagül, la inolvidable protagonista de Karasevda junto a él. Imagínense el revuelo, la locura, la cascada de titulares, los debates en redes sociales. Es que, como saben, el universo de las telenovelas turcas es un crisol de emociones, lleno de dramas, romances épicos, pasiones desbordantes y, lamentablemente, a veces, de escándalos que traspasan la pantalla y se instalan en la vida real. Antes de sumergirnos de lleno en este torbellino de chismes, especulaciones y análisis, quiero recordarles, a todos los que son nuevos en este canal, que se suscriban y activen la campanita de notificaciones. Es totalmente gratis. Así no se perderán ninguno de los vídeos que subimos regularmente, donde exploramos a fondo la farándula internacional, con especial atención al fascinante mundo turco que tanto nos apasiona. La campanita les avisará cada vez que haya un nuevo vídeo esperándolos. Y ahora sí, sin más preámbulos, vamos al grano, vamos al lío, vamos a diseccionar este supuesto escándalo. Para entender completamente este asunto, es fundamental que repasemos a los protagonistas de esta historia y la base sobre la que se ha construido este rumor que ha encendido las redes sociales y los medios de comunicación. En primer lugar, tenemos a Burak Özçivit. Ya lo mencioné, pero es imperativo reiterarlo. Burak es una mega estrella, un ícono, un referente en Turquía y en gran parte del mundo, especialmente por sus roles protagónicos en Karasevda y en la aclamada serie Kuruluş, Osman. Es reconocido por su atractivo físico, su talento actoral que le ha valido el reconocimiento de la crítica y el cariño del público, y por supuesto, por su matrimonio con Fariye Evcen, una de las actrices más bellas y queridas de Turquía. Juntos forman una de las parejas más emblemáticas del mundo del espectáculo turco. Han sido vistos durante años como un ejemplo de estabilidad, de amor verdadero, de una relación sólida y duradera. Por eso, la noticia de este supuesto escándalo ha resonado con tanta fuerza y ha generado tanta conmoción. La idea de que un hombre como Burak, considerado un marido ejemplar, pueda haber sido infiel, es algo que para muchos resulta difícil de creer, chocante e inesperado. Por otro lado, tenemos a Neslihan Atagül, otra de las actrices más aclamadas y talentosas de Turquía. Su fama se disparó precisamente gracias a Karasevda, donde compartió créditos con Burak Özçivit y cautivó al público con su interpretación. Además de su talento y su belleza, Neslihan está casada con el también actor Kadir Doğulu, quien es un actor reconocido en la industria turca. Neslihan y Kadir, al igual que Burak y Fariye, forman una pareja muy querida en el mundo del espectáculo turco. Su relación también ha sido percibida como estable y sólida. Ambos han demostrado a lo largo de los años un profundo amor y respeto mutuo. Por eso, la idea de que Neslihan, que siempre ha proyectado una imagen de fidelidad y compromiso, pudiera estar involucrada en una infidelidad, también ha resultado impactante para muchos. Entonces, ¿qué es lo que ha desatado esta tormenta perfecta? ¿Qué ha encendido la mecha de este supuesto escándalo? Pues bien, todo comenzó como suele ocurrir en estos casos, con rumores y especulaciones que se filtraron en las redes sociales y en algunos medios de comunicación turcos, aunque no en los más prestigiosos. La base de la noticia fueron supuestas imágenes y testimonios que insinuaban una relación secreta, un romance clandestino, entre Burak Özçivit y Neslihan Atagül. Pero aquí viene lo importante y es algo que debemos tener presente al analizar este tipo de noticias. Las fotos que se filtraron, y que supuestamente serían evidencia del romance, no son claras ni contundentes. Son fotografías en su mayoría, tomadas en lugares públicos, donde se ve a Burak y Neslihan juntos, pero sin que se pueda apreciar ninguna actitud que indique una relación romántica o íntima. Son fotos que podrían interpretarse de muchas maneras, y que en realidad, no demuestran nada.
En cuanto a los testimonios que han circulado, son, en su mayoría, anónimos y sin verificar. Se habla de supuestos encuentros clandestinos, de miradas cómplices, de conversaciones privadas, pero todo se basa en rumores y en suposiciones. No hay pruebas concretas ni testimonios directos, ni nada que pueda corroborar con certeza la supuesta infidelidad de Burak Ozceğit. La especulación, sin embargo, se alimentó principalmente de la química innegable que existía entre Burak y Neslihan en la pantalla, durante las grabaciones de Karasevda. Esa química, esa conexión, esa chispa que se transmitía a través de la pantalla, fue interpretada por algunos como una señal de algo más, de un romance que iba más allá de la ficción. Y aquí es donde entramos en un terreno muy delicado. En el mundo del espectáculo y especialmente en el de las telenovelas, la química entre los actores a menudo alimenta las especulaciones sobre romances fuera de la pantalla. Los fans a menudo se ilusionan y desean que sus parejas favoritas de la ficción también lo sean en la vida real. Y los medios de comunicación, a veces, no dudan en alimentar esas fantasías, en crear expectativas, en generar contenido basado en rumores y especulaciones. Pero es fundamental diferenciar entre la especulación y la confirmación. Una cosa es especular, imaginar, soñar con un romance entre los protagonistas de una serie. Y otra, muy distinta, es afirmar con certeza que ese romance existe en la vida real. Y hasta el momento, insisto, no ha habido ninguna prueba concreta, ninguna evidencia irrefutable, que demuestre la infidelidad de Burak Ozceğit. Sin embargo, como decía, el rumor, una vez que se viraliza, es como una bola de nieve que va rodando, creciendo y creciendo. Y en este caso, la bola de nieve creció y se convirtió en una avalancha. Las redes sociales se incendiaron. Los fans, por un lado, expresando su decepción, su tristeza, su incredulidad. Y por otro lado, defendiendo a sus ídolos, negando rotundamente cualquier infidelidad, y acusando a los medios de inventar y de sensacionalismo. Los medios de comunicación, por su parte, no tardaron en hacerse eco de la noticia. Algunos medios, especialmente los más sensacionalistas, publicaron artículos y vídeos sobre el tema, alimentando aún más la polémica, y tratando de sacar el máximo provecho de la situación. Los titulares, por supuesto, eran llamativos, impactantes, y prometían revelar detalles exclusivos y supuestas pruebas de la infidelidad. Pero en la mayoría de los casos, el contenido era especulativo y carecía de fuentes confiables. La reacción de los involucrados hasta el momento ha sido, como dije, bastante discreta. Ni Burak Ozceğit, ni Neslihan Atagül, ni Fariye Evcen, ni Kadir Doğulu han emitido declaraciones oficiales al respecto. Esto, por supuesto, ha alimentado aún más la especulación, porque el silencio, en estos casos, puede interpretarse de muchas maneras. Algunos creen que el silencio es una señal de que algo hay, que algo se está ocultando, y que la falta de declaraciones es una estrategia para evitar dar explicaciones y para tratar de manejar la situación de la mejor manera posible. Otros, en cambio, creen que el silencio es una señal de que simplemente prefieren ignorar los rumores, para no darles importancia, para no alimentar la polémica, y para proteger su privacidad. Pero la ausencia de una respuesta oficial no detuvo las especulaciones. Algunos medios turcos incluso sugirieron que la relación de Burak y Fariye estaba en crisis, y que la supuesta infidelidad había afectado seriamente su matrimonio. Otros, en cambio, afirmaron que todo era un invento, una estrategia para generar publicidad y atención, para mantener a los actores en el ojo público, y para aumentar el interés en sus próximos proyectos. Es difícil saber qué es verdad y qué es mentira en este momento porque en el mundo del espectáculo, la línea entre la realidad y la ficción a menudo se difumina. Ahora es importante que analicemos las posibles consecuencias de este supuesto escándalo, en caso de que la infidelidad se confirmara. Aunque, insisto, no hay pruebas, debemos considerar las posibles implicaciones. Para Burak Ozceğit, si la infidelidad se confirmara, las consecuencias podrían ser devastadoras. Podría afectar su imagen pública, su carrera profesional, su reputación como actor, y por supuesto, su matrimonio con Fariye Evcen. La confianza es la base de cualquier relación, y una infidelidad, si se demuestra, puede romper esa confianza para siempre. Además, la infidelidad podría afectar la percepción que el público tiene de él, y podría generar una disminución en el interés por sus proyectos futuros. Para Neslihan Atagül, también podría tener un impacto negativo en su imagen y en su carrera. La infidelidad podría afectar su relación con Kadir Doğulu, y también podría generar una disminución en el apoyo del público. La imagen de una persona casada que se involucra en una
Relación extramatrimonial no es bien vista en la sociedad, y eso podría afectar su imagen pública. Para Farideh Ebsen y Kadir Doğulu, las consecuencias emocionales y personales podrían ser aún mayores. Ambos podrían sufrir un gran dolor y decepción, y podrían ver sus relaciones afectadas de manera significativa. Pero como dije, todavía no hay nada confirmado. Podría ser todo una mentira, un simple rumor, una exageración, o incluso una estrategia de marketing, como sugieren algunos. En el mundo del espectáculo, a veces la verdad es difícil de encontrar. Y la manipulación de la información, la creación de noticias falsas y la exageración de los hechos son prácticas comunes. Por otro lado, la experiencia nos enseña que no siempre todo es lo que parece. La farándula turca, como cualquier otra industria del entretenimiento, está llena de dramas, romances y, a veces, también de rumores falsos y exagerados. La presión mediática, la exposición constante, la vida en el ojo público, todo eso puede ser muy difícil de manejar, y puede generar situaciones de estrés y de conflicto. Y no es de sorprender que las celebridades se conviertan en blanco de rumores y especulaciones, especialmente cuando involucran temas tan sensibles como la infidelidad, los problemas matrimoniales y la vida privada en general. La prensa del corazón, a menudo, se nutre de este tipo de noticias, y no duda en publicar información, incluso si no está completamente verificada, para generar clics, ventas y audiencia. En este caso en particular, hay muchos elementos que hacen dudar de la veracidad de la información. Primero, la falta de pruebas concretas. Segundo, el silencio de los protagonistas, que, como dije, puede interpretarse de diferentes maneras. Tercero, el contexto en el que se produce este rumor, la industria del entretenimiento, donde las historias y los rumores pueden ser manipulados y exagerados. Y cuarto, la naturaleza de las relaciones humanas, que son complejas y que a veces escapan a la comprensión de los demás. En resumen, la situación es delicada y compleja. Lo que sí podemos decir con certeza es que este supuesto escándalo ha generado mucho revuelo y ha puesto a Burak Özçivit, Neslihan Atagül, Farideh Ebsen y Kadir Doğulu en el centro de la atención mediática. Solo el tiempo dirá si este rumor es cierto o no. El tiempo, como siempre, será el juez de la verdad. Ahora, ¿qué podemos esperar en los próximos días, semanas o meses? Es probable que los medios de comunicación sigan cubriendo el tema, publicando nuevos artículos, vídeos y entrevistas, y tratando de obtener más información sobre el supuesto escándalo. Es probable que las redes sociales sigan siendo un hervidero de comentarios, opiniones y especulaciones. Y es probable que los protagonistas sigan guardando silencio, o que en algún momento decidan romper ese silencio y dar su versión de los hechos. Lo que sí es importante es que mantengamos la calma, que no nos dejemos llevar por los rumores y las especulaciones, y que esperemos a tener pruebas concretas antes de juzgar a nadie. La prudencia y el escepticismo son esenciales en estos casos. Y sobre todo, debemos respetar la privacidad de las personas involucradas, y no caer en el sensacionalismo ni en el morbo. Bueno, llegamos al final de este vídeo, y espero que les haya resultado interesante, y que les haya dado una visión más completa y objetiva de este supuesto escándalo que ha sacudido a la farándula turca. Hemos analizado los detalles, hemos repasado los hechos, las especulaciones y las posibles consecuencias. Hemos hablado sobre las reacciones, o mejor dicho, la falta de reacciones, y sobre la importancia de ser cautelosos ante los rumores y las noticias sensacionalistas. Quiero agradecerles a todos por ver este vídeo, por su tiempo y por su atención. Espero que les haya gustado y que hayan encontrado la información interesante. Me gustaría mucho saber qué piensan ustedes sobre este tema. ¿Creen que hay algo de cierto en los rumores? ¿Qué opinan sobre la reacción de los involucrados? ¿Qué les parece la cobertura de los medios de comunicación? Déjenme sus comentarios aquí abajo, me encanta leerlos y saber qué piensan. Sus opiniones son muy importantes para mí. Y por último, pero no menos importante, no se olviden de darle un me gusta a este vídeo si les ha gustado, de compartirlo con sus amigos y familiares, y por supuesto de suscribirse al canal. Así no se perderán ninguno de los próximos vídeos sobre el fascinante mundo de las telenovelas turcas, la farándula internacional, y todos los temas que nos apasionan. Recuerden activar la campanita para que les avise cada vez que subimos un vídeo nuevo. Muchas gracias por estar aquí, nos vemos en el próximo vídeo. Un abrazo gigante. Y hasta la próxima.